Gracias, presidente. Interesantes los conceptos que se han escuchado hoy día. Hay una mezcla de ellos. La población peruana que hoy día habita la región de la Amazonía es el 12,5% de la población peruana. Es el 66% del territorio nacional. Y la mayoría de este grupo son colonos. Hoy día sí hablamos nosotros, acá reunidos en este hemiciclo, este año 110.000 hectáreas van a desaparecer. Y acá se confunden dos conceptos. La tala ilegal en que bajan costumbres ajenas a la agricultura de la selva, de lo que es el manejo de la selva actual y de lo que es el manejo y la tala de árboles. Vamos a ver algunos datos, a ver si los tenemos claros. En una concesión maderera en la selva amazónica, ¿cuántos árboles se benefician al año? ¿100? ¿200? ¿Por hectárea? ¿300? 1. Y inmediatamente es resembrado. Porque es lo que se puede trabajar en la selva y lo que conviene hacer. Y mantener la variedad de árboles que se protegen los unos a los otros. Eso es lo que técnicamente hoy día se maneja y se ubica ese árbol con GPS. O sea, distingamos cosas que se están confundiendo. El manejo de la selva amazónica técnicamente para madera de la deforestación por peruanos que tienen otras costumbres agrícolas. Basta ir a San Antonio del Estrecho para todos, para ubicarnos en la frontera del Putumayo, y uno vuela en avión y comienza a ver deforestación completa. Eso va a ser dedicado a una agricultura que no es amazónica, sino que trae otros criterios. Ese tipo de agricultura, este año, digamos lo que digamos acá, 110.000 hectáreas van a desaparecer. Hay mucha preocupación en Europa y las ONGs europeas, que no tienen esa misma preocupación por la taiga. La taiga son los bosques de abedules que producen tanto oxígeno como la Amazonía. A eso sí lo manejan ellos, ahí no hay problema. El problema está donde no lo manejan ellos. Entiendo que las ONGs y sus representantes estén nerviosos. Pero acá hay forma de gestionar la Amazonía técnicamente y cómo se puede gestionar. Creo que el problema con las poblaciones originarias debe tratarse, por supuesto, en los que son territorios de ellos, tienen que tener, de acuerdo al tratado de la OIT, el 169, tienen que tener voz y tienen que tener definitivamente algo que decir en lo que son sus tierras. Pero el 66% del territorio nacional está ocupado. Congresista Rosas, tiene la interrupción. Presidente, no se trata de representar a quién, lo que se trata es de hacer una constatación. Si bien podemos decir nosotros de que aquí uno está representando a los madereros informales o a los ilegales, uno no puede decir eso, sino simplemente decir de que hay que constatar que en el país, este país tiene un 60% de bosques en su territorio. Pero ¿sabe cuánto perdemos diario? 125.000 hectáreas. ¿Hay alguna política de reposición? ¿Dónde nos han mostrado? ¿Dónde hay eso? Si hubiera eso, podríamos decir, caramba, sí, pues hay una política del Estado que está haciendo reforestación y que además es respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades. Pero ninguna de esas. Simplemente acá lo que se hace es la ley de la fuerza, la ley de la selva, donde entran, sacan los recursos, matan indígenas, y eso es lo que hay, y permanentemente tenemos a los pueblos indígenas defendiendo ese territorio, defendiendo ese bosque y defendiendo... Tiempo adicional. Entiendo la preocupación del congresista Wilmer Rosa, pero no confundamos. Sí hay poblaciones originarias y hay que respetarlas. Somos signatarios de un tratado y hay que respetarlo. No ocupan toda la selva. De eso, mire cualquier mapa, no la ocupan. Entonces hay que ver las dos cosas que usted ha indicado. ¿Cómo recuperamos esas 110.000 hectáreas anuales? Tiene que haber una política.
Y se puede hacer. Hoy día hay técnicas para reforestar con variedades que sean del bosque amazónico. Y se puede hacer. El Putumayo hemos perdido todo el caucho por unas esporas que tienen... Después le voy a dar la palabra a congresista Ceballos, un momentito, por favor. Que el Perú debería estar ya en una política de reforestación de caucho, ya se ha conseguido una mejora genética para evitar los problemas de las esporas que mataron a nuestra población. El caucho es uno de los 3 elementos sin los cuales no hay modernidad. El acero y lo que es la energía de carbón. ¿Por qué no tenemos plantaciones de caucho? No lo sé. Ayudaría muchísimo en el distrito. Para que concluya. El más grande del Perú y el más abandonado, 15.000 personas en el distrito más grande del Perú. Entonces, no exageremos ni hagamos contrastes que no se dan. Sí se puede manejar el bosque técnicamente, sí se puede manejar con inversión seria y se tiene que manejar de acuerdo al Tratado 169 en los lugares donde existen poblaciones originarias y tiene que incluírseles para que haya una mejora en su vida, para que puedan ellos también entrar en el mundo de la modernidad. O sea, no juguemos con contrastes que al final del día... Gracias. Tiene la palabra el congresista César Villanueva. Gracias, presidente. Me pide la palabra mi colega congresista Ceballos. Congresista Horacio Ceballos, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Yo solamente quiero puntualizar 2 conceptos fundamentales en el manejo de la Amazonía. La selva no es una selva vacía. Y lo que acabamos de escuchar del congresista Loechea es un concepto del siglo antepasado. Ya se sabía el siglo pasado y en este momento de que la selva no está vacía, que hay poblaciones asentadas y además en muchas zonas ya existe una población que ha llegado a colonizar estas zonas. Y el segundo concepto raro me parece es que la selva debería ser una gran siembra de caucho. O sea, el caucho ha sido un problema muy serio en el país y obviamente cualquier persona que conoce un poco de agricultura sabe por qué razón no se pudo hacer plantaciones de caucho en la Amazonía peruana ni brasileña, por limitaciones no solamente fisiológicas sino de plagas y una serie de razones. Y por esa razón estas plantas fueron llevadas a otras tierras donde no tenían enemigos naturales. Entonces, si no se conoce mucho de agricultura y se trae los conceptos del siglo pasado, obviamente vamos a pensar que la selva está vacía y que está lista para ser colonizada por los grandes colonizadores de la edad moderna, en la que empiezan historias como la del perro. Congresista Villanueva puede continuar. Gracias, presidente. Pero el otro minutito para mi colega Tania Pariona, no se la puede dejar. Congresista Pariona, la segunda interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Villanueva, presidente. Creo que es importante conocer todo el marco normativo internacional y también nacional respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Existe el derecho colectivo a las tierras ancestrales y no se puede abogar a la escasez de la población para generar una intervención que vaya finalmente a desaparecer casi a estos pueblos, nuestros hermanos de las comunidades nativas, cuando se habla de la Amazonía. Presidente, hay una enorme diferencia económica y ecológica entre una hectárea de bosque primario frente a una plantación. No podemos hoy decir que las plantaciones forestales, que además sigue siendo un debate mundial desde el ámbito científico y académico, hoy crean ser las soluciones a un problema que arrastramos desde décadas. Y ahora se ha hecho mención al tiempo del caucho. Presidente, el tiempo del caucho ha sido el exterminio de la Amazonía, de nuestros hermanos nativos. O sea, aquí no creo que queda totalmente fuera siquiera de tener... Congresista Villanueva puede continuar. Gracias, presidente. Presidente, a través suyo yo acudiría a mi colega Pariona sobre este proyecto para que pueda regresar a comisión. Hay varios problemas dentro de este proyecto que hay que revisar. Cada árbol sembrado sin duda es vida, presidente, y nadie se va a oponer a un tema de la reforestación. Pero en este proyecto tenemos, uno, que en la modalidad que se presenta no es posible hacer una
reforestación comercial tal como se quisiera y tal como generaría ingresos a quienes lo siembran. En segundo lugar, presidente, un incentivo de esta naturaleza es un incentivo perverso si no hay una demarcación clara de dónde, cómo hay que incentivar esta producción. Quienes conocen el incentivo perverso que tuvo la coca pueden darnos la razón. Entonces, no voy a explicar por razones de tiempo, pero es exactamente igual. Puede ser más dañino para lo que se quiere como un gran objetivo, que es la reforestación, el de mantener esta modalidad. Entonces, presidente, yo creo que es un proyecto que, regresando a la comisión, se puede hacer los ajustes, se puede ver una manera cómo enriquecerlo, pero de otra manera estaríamos nosotros aprobando un proyecto que no va a tener ningún fundamento, ninguna posición de beneficio para quienes se quiere ayudar, que es la parte andina y la parte amazónica. Son dos escenarios donde necesitamos reforestación, pero cada uno tiene una característica propia de hacerlo para que se beneficie a aquellos que este proyecto, no tengo duda, quiere beneficiar a esta gente. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, es un proyecto importante para los hermanos de la Amazonía, pero en salvaguarda de nuestros hermanos de la Amazonía, creo que la intervención de muchos de mis colegas está siendo muy claro, presidente. Yo tengo algunas interrogantes también, porque es preciso y sería muy importante que el presidente de la comisión escuche a sus colegas para que pueda determinar, porque voy a pedir que esto regrese a comisión, presidente, porque si no, no estamos haciendo nada y usted va a consultar y va a decir someto al voto. Entonces yo quisiera pedirle al presidente de la comisión y a la comisión en pleno para que... Congresista Pariona, los congresistas que están haciendo uso de la palabra les piden por favor que los pueda atender porque les están pidiendo modificaciones a su texto, si fuera tan amable. Puede continuar. Decía, presidente, de que la intervención de mis colegas congresistas está siendo muy clara, señor presidente de la Comisión Agraria, de que es muy importante este proyecto porque va a favor de la Amazonía, pero está contravendiendo en contra de los pobladores, en contra de nuestros hermanos indígenas que están allí en la selva. Por ello, mi región de Pasco también tiene su provincia de Oxapampa, y quiero ser pues muy claro, presidente, en esto. ¿A qué nos referimos con ello? Es una especie de coparticipación pública y privada. ¿Qué tipo de beneficios económicos tendrán los privados? ¿Qué tipo el tema es tributario? Asimismo, presidente, dentro de lo que viene a ser pues el artículo 4 se establece el valor unitario de cada árbol, dice, para el pago respectivo, según especie forestal o considerando las actividades de instalación. Deberíamos entender que el costo de árbol varía de acuerdo a la especie, presidente, y también de acuerdo a la zona. El artículo 5 es factible agregar que la instalación de plantaciones forestales tendría en preferencia las comunidades campesinas o nativas o indígenas o quienes. Debería determinarse. Respecto al CENFOR, también no debería publicar las publicaciones que percibe por los fondos privados y cooperación internacional. Eso debería de publicar para saber cuánto se está recaudando prácticamente por el tema forestal. Y si una localidad tiene sobreplantación a exceso, ¿cuál es lo bueno? No podrá destinarse a otros fondos del ámbito. Entonces, estas observaciones y también en la página 14, presidente, dentro de lo que viene a ser el cuadro que ha presentado el dictamen, manifiesta que lo que se van a beneficiar nuestros pobladores de la selva van a ser con mano de obra no calificada. O sea, ¿qué significa? Que van a ingresar pues empresas forestales, van a tomar terrenos, extensión de terrenos para forestar y ellos se van a beneficiar, mientras que nuestros hermanos que están en la Amazonía, ¿cuál va a ser el beneficio? Dejarles en el abandono y la pobreza. Yo solicito, presidente, que esto vuelva a comisión para un mejor debate y de esa manera pues la siguiente legislatura tendrá que aprobarse o desaprobarse, presidente. Solicito eso, que vuelva a comisión, presidente. Tiene la palabra el congresista Arana. Gracias, presidente. El propósito de este pleno agrario tiene que ver con que
aquellas políticas agrarias y aquellas normas que pudieran favorecer a los pequeños y medianos agricultores olvidados secularmente y en estos últimos 30 años por las políticas extractivistas para Amazonía, las políticas extractivistas para la sierra y la costa, hace, presidente, que no hayamos visto la gravedad de la situación de los productores pequeños, medianos, de la agricultura familiar. Yo escuchaba al primer ministro de Agricultura del gobierno del expresidente Kuczynski decir que la prioridad iban a ser los pequeños agricultores, decía entonces el ministro, porque cada pequeño agricultor produce alimento para 15 peruanos. Sin embargo, en la práctica, presidente, para el pequeño agricultor se le hace difícil obtener una licencia de agua. Para la gran minera ni siquiera le ponen medidor de agua, ¿no? Sacan agua sin ninguna medición, con solo declaración jurada de cuánta agua han extraído y en base a eso pagan. En cambio, para el pequeño agricultor, para el mediano agricultor, lo sabe por la Junta de Usuarios de Riego, que le van a supervisar y le van a hacer pagar por el turno de agua y va a haber un control de cuánta agua usa y cuánta debe pagar. Y entonces tenemos políticas que no han sido pensadas para quienes dan de comer a cada 15 peruanos y se han constituido además en la principal fuente de trabajo de todo el sector agrario. En cambio, en el sector agroexportador, lo sabemos bien, se han dado todas las facilidades, incluidas el régimen especial agrario, que algunos lobistas de las empresas agroexportadoras quisieran que se extienda ahora al sector acuícola, quisieran que se extienda además al sector forestal. Entonces, una pregunta que quisiera hacerme, presidente, es, en la Comisión Agraria, este dictamen que, como se ha señalado, debería merecer un mayor debate, ¿se está pasando porque se ignoran estos problemas o porque lo que se quiere hacer es introducir un incentivo perverso que sobre el tema de la deforestación y sobre el tema de la necesidad de forestar más, como lo plantea, por ejemplo, la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas, que ya hemos dicho, están queriendo cargarse las recomendaciones del MINAN y este gobierno no tiene la fortaleza para hacer aprobar el marco metodológico, tal como está viniendo de la Autoridad Nacional del Agua, y están, como suele ocurrir, colocando las recomendaciones y las indicaciones del MINAM en segundo grado. ¿Por qué? Porque hay poderosos intereses económicos que llevan hace más de año y medio que no se puede aprobar el marco metodológico. Como pasaba con la ley de consulta previa, presidente, que existiendo el convenio 169 decíamos no tenemos... Tiempo adicional. Sí, presidente. Y luego decíamos, tenemos la ley nacional, pero no tenemos el reglamento. O como ha pasado con la ley de etiquetado de alimentos, teníamos la ley, pero no teníamos el reglamento. Y entonces esas sacadas de vuelta, ¿son inocentes, presidente? No, no son inocentes. Y en este caso, presidente, preocupa al Frente Amplio que ciertamente no se haya tomado en consideración, por ejemplo, la Ley Marco de Cambio Climático, que plantea que para comenzar lo que habría que promover es el tipo de forestación, que no son plantaciones forestales industriales, sino que son restitución y recuperación de los bosques, porque no es lo mismo una plantación forestal de monocultivo que un bosque primario. Un bosque primario es un ecosistema que permite la biodiversidad. En cambio, una plantación, lo sabemos bien por la experiencia que está existiendo en Amazonía, es la intensificación y la sobreexplotación del suelo amazónico, y una vez que hicieron el negocio, que ya mataron a quienes estaban en el territorio, se van y siguen creciendo y siguen creciendo. Para que concluya. Y entonces, presidente, aquí lo que creo que es muy importante plantear, presidente, es que en vista que este dictamen no está recogiendo, es más, va contra lo normado en la Ley Marco de Cambio Climático y no está tomando en cuenta la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas, no está tomando en cuenta suficientemente, por ejemplo, los compromisos de la mesa técnica que cuando presidí la Comisión de Pueblos alcanzamos con el Ministerio del Ambiente y con el Ministerio de Agricultura, que si hay territorios donde, por ejemplo, hay una superposición de la propiedad de la tierra entre las comunidades nativas y las comunidades... Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Si hay una superposición, el CERFOR priorice
la propiedad y la titularidad de las comunidades campesinas y nativas. Y entonces aquí, bajo el pretexto, que puede ser además una intención buena, si es que así fuera, de decir vamos a plantar más árboles, lo que estamos haciendo es abrir la puerta para la tala ilegal, lo que estamos abriendo la puerta para desandar todo lo que hemos avanzado en la ley de marco de cambio climático o en la ley de protección de cabeceras de cuencas o en la ley de consulta previa, libre e informada. Congresista, para que pueda concluir, por favor. Presidente, pedirle al congresista Pariona, que preside la Comisión Agraria, que efectivamente, dado que además no es solo un pedido de la bancada del Frente Amplio, sino de diversas bancadas, el proyecto de ley pueda regresar a comisiones, porque no se trata aquí del número de leyes que aprobemos, sino de leyes que ayuden a resolver los problemas verdaderos que tienen los hermanos productores agrarios en esta semana, que es la semana acabamos de pasar la semana del medio ambiente, y en esta semana que se viene además el Día del Campesino, y que tenemos a las organizaciones agrarias pidiendo que actuemos dando leyes justas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Narváez. Gracias, presidente. Este proyecto de ley de iniciativa del congresista Pariona, presidente de la Comisión Agraria, en realidad es una buena iniciativa, es un buen proyecto. Pero los que venimos de la zona andina, donde tenemos zonas deforestadas, ¿no? Obviamente ahí es mucho más fácil el manejo de este tipo de programas. En el caso de la Amazonía, es verdad lo que han dicho varios colegas y han mostrado su preocupación. Yo en la comisión obviamente he votado y he apoyado el proyecto de ley. Sin embargo, después de escuchar, creo que, presidente, es importante que regrese y que se analice a profundidad, y yo le pido la comprensión al autor de la ley, al congresista Pariona. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, estoy viendo y revisando el expediente del proyecto de ley, y en primer lugar vemos que hay diversas mesas de trabajo donde ha participado la FAO, el MINAGRI, CERFOR, la Mesa Técnica Forestal, las universidades, Agrorural, la Asociación de Madereros, gobiernos regionales, Cámara de Comercio, comunidades campesinas, asociaciones de municipalidades. Luego vamos al dictamen, y el dictamen se aprobó por unanimidad, pero después un representante de Nuevo Perú retiró su firma. Y es la primera vez que yo veo a gente de cierta ideología oponerse a un proyecto que establece una especie de apoyo a un sector para reforestar. Es la primera vez que veo una oposición de este tipo. Supongo que no es política, quiero suponer. Según lo que hemos podido revisar, el proyecto no solamente le encarga el tema al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CEFOR, sino que dice claramente, y al menos que yo esté leyendo mal, que los beneficiarios son personas naturales o jurídicas siempre que instalen plantaciones forestales exitosas con semillas certificadas, las cuales provengan exclusivamente de viveros registrados y controlados por la autoridad competente, sin perjuicio de las comunidades campesinas, nativas y organizaciones como rondas campesinas, que serán consideradas como beneficiarios preferentes. Entonces, no tratemos de confundir y oponernos por oponernos. Me pide una interrupción, presidente, si usted lo permite, el congresista Marco Arana. Congresista Arana tiene la interrupción. Gracias, congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, el propósito de los que hemos intervenido, el congresista César Villanueva, con el que hemos estado en su región, con la congresista Arimborgo, recuerdo, estuvimos hablando del tema de plantaciones en una sesión descentralizada de la Comisión de Pueblos sobre estos temas. Y yo creo que aquí no se trata de descalificar, con el permiso de la congresista Letona, de decir que habría una cierta ideología para evitar que esto ocurra. No, presidente, cuando se dice de carácter preferente, no se está salvaguardando, por ejemplo, ni el carácter de la necesidad de titularidad
para las comunidades campesinas ni las comunidades nativas. Si decimos preferente, pero tenemos entrampado el tema de la titularidad, no estamos resolviendo, estamos haciendo una declaración, y le pido a través suyo a la congresista letona que la calificación de preferente no resuelve el tema de la titularidad ni el tema de la consulta. Segunda interrupción. Tampoco resuelve, presidente, el problema de la introducción de monocultivo. No está resolviendo el tema de que este dictamen recoja lo que se ha planteado en la Ley Marco de Cambio Climático ni en la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas. Y entonces, lo que estamos pidiendo es que en todo caso, con un debate mayor, y no lo está haciendo solo gente de una cierta ideología, sino de las distintas bancadas, que el proyecto pueda regresar a comisión y efectivamente con un debate más amplio en el marco de la Ley de Cambio Climático, en el marco de los compromisos sobre titularidad de comunidades campesinas, en el marco de los temas de derecho de consulta, podamos resolver los temas, presidente. Es lo que estamos planteando y creo que por eso es conveniente no hacer una descalificación de ese orden cuando lo que se está queriendo es una ley adecuada para quienes dice que va a servir. Gracias, presidente. Gracias, congresista letona. Puede continuar. De nada, congresista Arana. Presidente, nuevamente me ratifico, este parece ser un debate ideológico, porque la ley de titularidad de comunidades es un problema que todos los planes de gobierno hemos abarcado y que no se ha avanzado nada y que no es tarea de este Congreso, está en el Ejecutivo. O sea, me parece que son pretextos para dejar de lado una discusión de fondo, una discusión técnica que ha tenido su espacio de debate en las comisiones y que se aprobó por unanimidad y que posteriormente ha recibido ciertas observaciones que han sido recogidas en el dictamen final. El hecho de que tengamos problemas de titularidad, de que haya regulaciones del cambio climático, no contradicen en nada el proyecto. El proyecto es clarísimo y lo que busca es potenciar... Ya di las dos, sorry. Pero, a ver, si me deja continuar, congresista. Gracias. Por excepción, si usted lo permite, presidente. Tiene la interrupción por excepción. Señores congresistas, aquí no está en discusión los comuneros que están en el área. Lo que está en discusión es si ese es un proyecto realmente de reforestación o es un proyecto que va a terminar liquidando la foresta. Eso lo dicen todos los especialistas. Le puedo dar, si quiere, una copia luego a la congresista letona, ya debe saber más de derecho, pero no de esta especialidad. Estos son especialistas. Y dicen que lo que ocurre con este tipo de entrega de todo un área para que siembren un tipo de árbol que lo que va a hacer es no reproducir todo el ambiente, va a limitarlo, y una vez que esté limitado van a sacar los árboles y eso ya no sirve. Eso va deforestando a la Amazonía y además va quitándole lugar de habitabilidad no solamente a los seres humanos, sino a las otras especies de vida animal, de vida vegetal. Eso es lo que estamos discutiendo de fondo. Y sobre ese fondo no ha dicho nada la congresista. Ciertamente sería bueno que se pronuncie sobre el tema, porque estamos hablando de la deforestación, de lo que está haciendo ya en este momento varios proyectos de plantaciones en la Amazonía, con toda clase. Puede continuar. Gracias, presidente. Yo no sabía que el congresista Dahmer, a través suyo, presidenta, sabía más que el CERFOR, porque acá está en el expediente está la opinión técnica del CERFOR, cuyas observaciones y recomendaciones han sido recogidas en el dictamen, porque está, o sea, podemos revisarlo en las pantallas, no es difícil. Está la opinión técnica del CERFOR, de Agrorural, del organismo, de los Infor, el organismo supervisor, de gobiernos regionales, de la Mesa Técnica Regional de Proyectos Forestales y Reforestación de la región Junín, de la Federación, congresista, discúlpeme, pero no depende, cálmese, congresista, cálmese. Congresista, mantengamos el orden, por favor evitemos el diálogo, puede continuar, congresista letona. Sí, que no me interrumpa, ¿no? Y yo estoy leyendo, presidente, lo que dice el expediente. No estoy manifestando una opinión porque experta en el tema no soy. Estoy hablando de lo que dice nuestras pantallas, de lo que se ha trabajado en el proyecto de ley. No estoy diciendo nada distinto y estoy leyendo las opiniones técnicas de las entidades competentes que han sido recogidas para elaborar este proyecto que fue aprobado por unanimidad.
Entonces, sí creo, presidente, que este tema está clarísimo, es un proyecto que sin duda... Para que concluya. Gracias, presidente. Va a potenciar nuestra riqueza forestal. Hay una ley también que se ha aprobado sobre la posibilidad de ampliar los beneficios del régimen de promoción agraria al sector forestal y acuícola, que espero se compatibilice con esta norma, que finalmente será el OSINFOR la encargada de canalizar y observar las diferencias que pueden tener. Gracias, presidente. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Federico Pariona, presidente, luego de la intervención del congresista Pariona, el presidente de la Comisión Agraria.